Buen día, creo que ya estamos en vivo, vamos a confirmar nada más que estemos en vivo y que también empiecen a escribir desde dónde se conectan, desde dónde nos escriben para poder saber si ya estamos en vivo o no. Muy bien, conectada desde Italia, saludos especial, Ramón Irán y Nuria. No, bueno, la verdad no sé aquí. Ah, ya. Muy bien, por favor escriban desde dónde se están conectando para poder dar inicio también. Vamos a esperar unos minutos nada más. Tenemos tiempo para poder comenzar este segundo día dentro de la semana de la PNL. Normalmente me encanta ver ahí, el sistema se demora un poquito en conectar a las personas, así que por eso vamos a dar unos minutos nada más hasta comenzar. Pero lo que les voy a pedir de favor es exactamente escriban desde dónde se conectan. Entonces tengo a Juan Manuel ya desde Tijuana, excelente, muy bien. Miguel Ángel desde Lima, Perú. Carlos Alberto desde Medellín, Colombia. Tenemos desde San Luis de Potosí, perfecto, excelente. Desde Quito, Ecuador, muy bien. Desde Medellín, muy bien, excelente. Desde Inglaterra también se está conectando. Desde Chile también tenemos conectados a personas, excelente, súper bien. Desde Panamá, quiero dar a todos. Uy, Sol, bienvenida. También tenemos desde Venezuela también conectados. Excelente, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando. Recuerden que tenemos una meta para el día de hoy y es pasar las 300 personas. Así es que ya depende de ti que coloques en este momento directamente ya el compartir para que más personas puedan ver en tu espacio, en tu Facebook y puedas también participar. Recuerda que también puedes colocar esto desde a tu WhatsApp, a tus grupos de amigos y date un tiempo, unos minutos en este momento para decir, estamos en vivo con Javier, con Andrés, con Pablo y vamos a disfrutar de la segunda semana de la PNL. Muy bien, estamos desde Italia también. También está Jorge desde Lima, Perú. Excelente. También teníamos desde Alemania ahí. Muy bien. Excelente. Desde Barranquilla. Muy bien, excelente. Ahí tenemos también a Raquel desde Alemania. Muy bien, excelente, muy bien. Cada vez estoy más contento porque vamos siendo más personas que se van conectando para disfrutar un poquito de lo que es la segunda semana de la PNL y vamos a disfrutar de varios temas del día de hoy. Ayer, y por eso también quería recordar un poquito lo que vimos ayer ya vimos qué es y qué no es la programación neurolingüística. Si tienes dudas, inquietudes, por favor, escríbelo también aquí en el chat. Vamos a ir haciendo, tenemos el equipo que está atrás revisando las preguntas también y nos pasan las preguntas que necesitan ser respondidas inmediatamente. Vimos un poquito el tema de aplicaciones y si no has visto, te voy a invitar a que veas todo el programa del día de ayer que estuvo buenísimo. Siguen llegando desde ¿cómo se llama? México. Muy bien, tenemos desde Quito, cierto, de Bogotá, pero está en Quito. Entonces, buenísimo. También vimos un poquito en qué se basaba la programación neurolingüística y hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer y cómo podemos seguir aumentando este cambio de paradigma a nivel mental. Hoy tenemos un programa súper chévere en el cual vamos a hablar un poquito de las herramientas de la programación neurolingüística, vamos a hablar de la parte consciente e inconsciente, vamos a hablar también de la parte de los miedos y te voy a contar qué vamos a ver el día de mañana. Tengo algunos invitados el día de hoy, así es que ayer ya conociste a Pablo Illingworth, Andrés Illingworth, van a estar también conmigo estos invitados, vamos a estar en este momento conectados contigo, contándote un poquito de estas herramientas de programación neurolingüística y con casos reales, para que tú te des cuenta y digas, wow, esto sí me sirve o esto no me sirve en este momento. También vamos a tener a una persona que también ha participado con nosotros en los cursos y ya está listo para compartir contigo también un poquito de su experiencia y las cosas que ha ido aprendiendo durante todo este proceso. ¿Listo? Así es que vamos a comenzar directamente ya con el tema de la segunda semana de la PNL. Cada vez que vamos teniendo estas herramientas o vamos contando un poquito qué es la programación neurolingüística, lo que buscamos es que las personas puedan comprender un poco mejor cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cerebro y que le puedas sacar el máximo provecho a esto. Si es que tú no le sacas el máximo provecho, estás desperdiciando un montón de recursos que ya tienes dentro de ti y te estás complicando la vida por muchas cosas que no necesitas. Muchas de las veces cuando hemos trabajado haciendo terapias con las personas, recuerden nada más a las personas que se van conectando desde dónde se conectan, por favor, es súper importante desde dónde se conectan. Muy bien, entonces, es súper importante cuando tú estás haciendo esto, de entender tu cerebro, de entender tu mente, de ayudarte a que puedas cambiar tu manera de pensar para que cambies tus resultados, las cosas empiezan a funcionar de maravilla. Hay muchas veces que quizás dicen, no, pues yo ya tengo los resultados que quiero, entonces ya para qué quiero mejorar.
pues te voy a contar que si es que tienes resultados con programación neurolingüística, puedes tener mucho mejores resultados. Así es que vamos avanzando, ya estamos con 70 o 80 personas más o menos conectados. Quiero dar la bienvenida a cada una de las personas que se han conectado acá, felicitarles por estar aquí, por invertir en ti, por invertir tiempo, que es lo más valioso. Y para nosotros es muy importante que ese tiempo valga la pena, que ese tiempo sea compensado, sea utilizado de la mejor manera. Así es que vamos a comenzar directamente. Vamos a hablar un poquito de este tema de las herramientas de la programación neurolingüística. Y hay muchas herramientas. Y para esto voy a invitar a Andrés para que me acompañe un poquito en dilucidar estas herramientas y empezar a conversar un poquito más. Recuerda que esto va a ser como una conversación. Esto es súper importante, como una conversación en la cual puedes tener esas herramientas acá. Ahora está entrando ya Andrés a la sala y está Andrés. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Hola, ¿qué tal? Un buen día para todos. En algunos lados, una buena noche también. Qué gusto, Javier, volver a compartir contigo el día de hoy y compartir con todas esas personas esta emoción de crecimiento y de apoyarnos entre toda la comunidad para salir adelante. Perfecto, y ahora vamos a hacer como una trivia, y esta trivia va a ser como, vamos a ir diciendo herramientas, todas las herramientas que se te ocurra. Esto no lo hemos preparado, así es que vamos a ver cómo sale, pero vamos a contar herramientas. Yo voy a decir una, tú dices otra, y así vamos hasta ver cuántas nos acordamos. ¿Te parece? Vamos a ver, anclajes, Submodalidades, visual, auditivo, kinestésico, afirmaciones, rapport, calibración, hipnosis, consciente, inconsciente, el modelo de Milton, y, lenguaje corporal. el metamodelo. Programación, a ver, esta es la que más me llamaba la atención, Javier. Programación interna o transpersonal. Muy bien, niveles lógicos de DILTS. Mm, Podríamos hablar tal vez de las creencias limitantes. Qué chistoso, ¿no? Cómo van saliendo. Y es como le estoy poniendo ahí a prueba a Andrés también, así, como, a ver, cómo vamos a ver más herramientas, más herramientas. Hay tantas herramientas en programación neurolingüística que tú dices al final del día, bueno, ¿y cuál de esas tengo que utilizar? Hay muchas herramientas y de acuerdo a la situación utilizas una u otra. Y esto es parte del proceso de aprender programación neurolingüística. De todas las herramientas que hemos hablado, dime tres, Andrés, ve pensando tres que más te gustan usar, utilizar dentro de las terapias o dentro de las capacitaciones, incluso con las personas. Yo te voy a decir también tres que me fascinan, que son, yo creo que las herramientas que más utilizo y que son súper poderosas para hacer, bueno, no, la verdad es que son más, pero estaba pensando en las tres, no, la verdad es que son más, pero voy a decir tres, ya está. Entonces, cuéntame, Andrés, ¿cuál de esas tres son los que más te gustan? A mí más me gusta la parte de usar la parte de canales de comunicación, lenguaje corporal, solo tres, Sí. ya se fregó. Y la parte de consciente, inconsciente, Javier, son las que más me gustan. Muy bien, yo las más que utilizo y las que me fascinan trabajar con la gente es la primera es el tema de submodalidades, la segunda es el tema de anclajes y la tercera es la herramienta que utilizo muchísimo que se llama líneas de tiempo. Y mira que aquí hemos hablado de tres herramientas, hemos hablado, no sé, que dijimos como 10 o 12 herramientas. Hay muchas más dentro de programación neurolingüística, pero lo importante no es que te sepas todas las herramientas, lo importante es que sepas usarlas. Aquí es donde viene el kit del asunto. Porque muchas veces la gente, y de hecho han llegado donde nosotros, personas que han estudiado programación neurolingüística en un libro, y dicen, no, si yo sé, ya sé todas las herramientas. Yo, buenísimo. Y me empiezan a dar los términos técnicos y me empiezan a dar el concepto de la herramienta. Y de hecho vino una persona a contarme que era el tema de anclajes. Y me dice, es una neuroasociación poderosa que conecta emociones de tu pasado y que dispara emociones del presente y se empieza a hacer un montón de líos ahí. Digo, perfecto, está bueno, sí, ya sabes. Ahora sí, ¿qué vas a hacer respecto a eso? ¿Cierto? Entonces, quiero que utilices, que hagas un anclaje y en ese momento empieza a colapsar el cerebro. Porque esto ayer decíamos que es una filosofía de vida, es aprender a hacerlo de tal manera que ya te salga de manera inconsciente y eso es lo que vamos a hablar actualmente y en este momento, de qué es la parte consciente e inconsciente. Pero antes de eso, quiero hablar, ya hemos hablado un poquito de muchas herramientas. ¿De qué depende, Andrés, el utilizar una u otra? Depende la persona, la situación, el contexto en el cual estás tú utilizando.
porque puedes utilizar una u otra herramienta, pero dependerá para qué la necesitas, a dónde quieres llevarle a la persona a que vea algo diferente, a que escuche algo diferente o a que sienta alguna emoción. Dentro de la parte de los canales de comunicación también es muy importante determinar si son visuales, si son auditivos, si son kinestésicos. Entonces, todo dependerá del momento en sí con la persona que estamos trabajando. Excelente. Y es importante también comprender, alguna vez vino una persona y me dice, Javier, yo quiero que me hipnotices. Y digo, bueno, está buenísimo. ¿Y cómo así quieres que te hipnotice? Y me decía, porque he escuchado que eres uno de los mejores en hacer esto y yo quiero que tú me hipnotices. Yo, buenísimo. Digo, bueno, ¿y para qué? Y me dices que quiero olvidar a ese desgraciado. Yo, a ver, esto está buenísimo. A ver, espérate. ¿Cómo es esto? Y después de empezar a investigar un poquito más, no era un tema de hipnosis, era primero entender qué estaba pasando en sus creencias limitantes respecto a una persona o a terminar con su expareja, y todo eso se estaba distorsionando en su cabeza. Entonces, ¿cómo puedes utilizar una herramienta u otra? Esto te va a dar la práctica, te va a dar la sensibilidad de escucharla a las personas, de entender lo que está pasando y de entender lo que quieren trabajar estas personas. Una persona nos pregunta en este momento, dice, tengo una pregunta que me confundió, Javier. ¿Por qué hablas de terapias? Terapias se les llama intervenciones, terapias, sesiones de descubrimiento, cualquier nombre que tú quieras obtener, en el sentido de que tú le ayudas a la persona a pensar de manera diferente, a tomar mejores decisiones y a solucionar ese nudo que tiene ahí en la cabeza. Por eso es que se le llama así. Hay personas que dirán, no, es que una terapia es cuando va un terapeuta. Nosotros pensamos y entendemos que un coach, un terapeuta y uno de los mejores coaches, uno de los mejores terapeutas puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser tu mejor amigo, porque si sabe qué decirte en el momento correcto, puede estarte haciendo una terapia. Una terapia puede ser el irte a la playa, el irte de vacaciones, el dormir bien. Entonces, podemos hablar un montón de cosas respecto a eso. Regresemos al tema de las herramientas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Depende mucho de la herramienta que vas a utilizar o no. Y aquí voy a hacer otra pregunta hackeada a Andrés. Como dije, no he preparado nada de esto. Estoy tomando lección a los trainers ahora. Y es, cuando tú estás, Andrés, con una persona trabajando y empiezas a ayudarle a que solucione algún problema, alguna dificultad, y también te voy a preguntar qué tipo de dificultades vienen a solucionar la gente, ¿no? Pero además de eso, es cómo sabes qué herramienta utilizar en el momento correcto. Bueno, yo creo que mi mamá lo llamaba práctica u olfato de perro afinado. Así es, ese era el término que utilizaba mamá. Uno va desarrollando ese olfato, ese feeling, esa conexión. ¿Pero a través de qué? De esa calibración que tú tienes con la otra persona o con los grupos de personas. Porque la calibración se puede hacer con una persona y se puede hacer con 100, con 1000, con 10,000 personas. Se puede llegar a tener esa calibración. Entonces tú sientes y vas utilizando cada una de las herramientas que se va a ir acoplando a lo que la persona quiere. Dentro de la respuesta a la pregunta que te hacían, Javier, ¿por qué se llama terapia? Cuando escuchas la palabra terapia vienen las creencias, se disparan las creencias, que es una de las herramientas que utilizamos también en PNL. Entonces, tú hablabas justamente de eso. Dentro de las creencias, si tú aquí en una ciudad un poco más pequeña, tú hablas de terapia, automáticamente se te dispara tu inconsciente a un médico o a un sanador holístico. Entonces, todo va a depender del contexto en donde que tú estés realizando el trabajo. Por eso es que tienes que tener un sinnúmero de herramientas para que puedas aplicar cada una de ellas en su debido momento. Esto es importante entender que las herramientas, como te decía, no digo como que no valen nada en sí. Cuando tú empiezas ya a conectarlas, empiezas a aplicarlas, empiezas a desarrollarlas, te empiezas a dar cuenta el poder que tiene cada una de estas herramientas. Y lo que decía Andrés de ese tema del olfato, se llama esto también calibración, rapport, se llama experiencia, que cuando tú vas viendo a la persona, empiezas a entender y a conectar a nivel inconsciente qué herramienta será la mejor. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, la programación neurolingüística funciona de manera automática en tu inconsciente, y ahora vamos a hablar de este tema del inconsciente. Y no tienes idea ni siquiera qué herramienta utilizaste, obviamente después de practicar muchísimo. Entonces, hay personas que nos escriben, por favor, hablen de las herramientas. No se enfoquen en las herramientas. Las herramientas es un nombre. Las herramientas es simplemente un término que está puesto ahí como la herramienta tal,
pero lo que vamos a hacer durante toda esta semana es que vamos a ir hablando de cada una de ellas y vas a ir descubriendo cuál puedes utilizar en qué momento para solucionar algún inconveniente. Recuerda que todo lo que hacemos en PNL es para tener mejores resultados. Entonces va a haber herramientas como las submodalidades que te pueden servir para tener mejores resultados en un momento de una persona que tiene una fobia, pero también esa submodalidad te puede ayudar para tener tu meta mucho más clara y conseguir tus objetivos. Así es que las herramientas se pueden utilizar en muchos casos y en muchas cosas. Y vamos a ir hablando entonces en eso. Ahí hablan también varias personas de cómo superar miedos. En un momento vamos a hablar también con Pablo respecto a eso. Y hablemos entonces de la parte consciente e inconsciente. Hay muchos autores que hablan de la parte consciente, subconsciente e inconsciente y empiezan a hacer un montón de cosas, pero solo para el tema de estudio y de entender de manera más fácil, vamos a decir que el cerebro tiene dos etapas, dos secciones, llámenlo como quiera, es la parte consciente y la parte inconsciente. Ahora vamos a ver qué cosas están metidas dentro de esa parte inconsciente. ¿Qué pasa con la parte consciente? Se dice que es un porcentaje muy chiquito, ¿no es cierto? Hay autores que dicen entre el 7, el 8, el 10, la verdad no sabemos todavía cómo midieron eso, ¿sí? Pero es una parte muy chiquita la parte consciente y la parte inconsciente es una parte muy grande que está y que maneja nuestro cerebro. Entonces, Andrés, nada más, te voy a preguntar qué cosas están en la parte inconsciente y qué cosas están en la parte consciente. Si quieres, tú habla de la parte inconsciente y yo hablo de la parte consciente. Ok, vamos a hacer una pequeña analogía chiquitita. Si tú tienes un día, tú estás grabando muchísimo y hay mucha información que se queda en la parte inconsciente. Es como grabar en una flash memory, ¿sí? Imagínate qué sucedería si es que todo eso queda grabado en una flash memory. Va a llegar un momento en el que el disco duro se llena y te dice, no va más, no voy a grabar más. Entonces, todo eso se va a la carpeta del backup. A la carpeta del subconsciente o del inconsciente. Eso queda grabado ahí. Entonces, hay muchas cosas que quedan grabados inclusive, hay autores que dicen que todo queda grabado a partir de la primera semana de gestación de un ser humano. Entonces, imagínate cuánta información tenemos grabada en ese inconsciente. Y toda esa información va generando creencias que pueden ser limitantes o que pueden ser expansivas, va generando todo un proceso de qué es lo que vamos a hacer. Tanto es así que el inconsciente es tan fuerte que hasta los 7 años, hay autores que dicen a los 12 años, hay otros que los 7 años, dice que se forma el 80% de lo que serás tú el resto de tu vida. Entonces, es muy importante el darle cosas al inconsciente que funcionen bien, que sean para bien. Por ejemplo, hay padres de familia que vienen acá y me dicen, yo no sé por qué mi hijo es tan gritón, cuénteme, ¿y desde cuándo usted tiene ese tono de voz tan alto? Oiga, no me he puesto a pensar, Andrés, o sea, ¿yo soy el gritón? No, pero él aprendió eso de una persona que estaba muy cerca de usted. Cosas sencillas, cosas como que las matemáticas son difíciles, era una de las cosas que chocaban más conmigo, por ejemplo, en la parte matemática. Recuerdo, Javier era súper bueno para matemáticas, papá siempre decía, la fórmula papi, Javier la maneja bien, Andrés no le gusta. ¿Por qué? Porque yo tuve un maestro en ese momento que él no sabía lo que hacía, que hizo que yo le tenga ese temor a las matemáticas. Por suerte vino otra persona, ya, ojo, ya en la universidad, y ahí me explicó que las matemáticas eran hermosas y que servían para todo. Y comenzó a trabajar de otra manera y me gustó las matemáticas. Tanto es así que me formé en la parte de matemáticas también y ahora me gustan mucho y las practico mucho más. Entonces, Javier, el inconsciente es muy vasto. Podría hacerte de pronto una comparación con un iceberg, ¿sí? Yo creo que todos conocemos cuál es un iceberg, pero nosotros afuera del mar solo vemos una puntita. Abajo del mar, que sería el inconsciente, es lo que nosotros no vemos, no sabemos que está. Puede ser muy pequeño como puede ser inmensamente grande. Entonces, esa podría ser la parte del inconsciente, Javier. Muy bien, de lo que estaba hablando Andrés, justamente, esta analogía se utiliza en muchísimos libros y vas a ver en muchísimos sitios, y de hecho si buscas en Google la parte consciente e inconsciente y empiezas a darte cuenta que tienes la parte consciente, que es como la parte de arriba del iceberg, y la parte inconsciente, toda la parte de abajo. Y en esta parte de abajo están todos estos paradigmas, creencias, miedos, sistemas y conexiones neuronales que están ahí conectados y te están diciendo
qué sirves, para qué no, para qué eres bueno, para qué eres malo, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer. Incluso a nivel inconsciente está manejándose la mayor cantidad de las secciones de nuestro cuerpo. Si yo te pregunto cuántas veces respiraste en el último minuto, muchas personas dirán, no tengo ni idea. Yo espero que hayas respirado algunas, ¿cierto? Pero muchas veces suele suceder esto, no tienes ni idea de eso. ¿Cuántas veces tu corazón bombeó sangre? ¿Cuántos litros de sangre bombean? Y entonces te empiezas a dar cuenta que hay un montón de funciones que funcionan, que trabajan directamente y que las maneja el inconsciente, que tú no eres consciente de eso. ¿Qué significa no ser consciente? No te das ni cuenta. Solo cuando haces consciente, dices, ay, cierto que tengo un corazón, cierto que tengo que respirar, cierto, y empiezas a darte cuenta de un montón de cosas. ¿Por qué la parte consciente maneja un poco de información? Nuevamente vamos a ir, hay varios autores y cuando hablamos de esto decimos, mira, no nos creas todo lo que decimos, ve y practícalo y date cuenta justamente qué es lo que te funciona y qué no. Hay personas que les encanta el tema de los libros y dicen, esto es a rajatabla, lo que tiene que ser y esto es la verdad absoluta. Y yo te cuestioné, ¿en serio es la verdad absoluta? Después de 30 años viene una persona y desmiente algo que creías durante 30 años, dices, wow, cierto, ¿no? Sí, sí suele suceder. Y aquí lo que vamos a decirte es, de acuerdo a tu nivel de experiencia, de acuerdo a tu manera de haber sido criado y creado, te empiezas a dar cuenta que la educación también marca un límite en todas esas cosas que tú crees que son ciertas. ¿Qué hace la programación neurolingüística? Te ayuda a abrir un poquito más de ese campo inconsciente, entrar en ese inconsciente, hacer los cambios que quieras hacer y mejorar tu manejo de manera inconsciente de tu vida. Por ejemplo, los miedos están en la parte inconsciente. Las creencias limitantes de que puedas o no puedas hacer una cosa están en el inconsciente. ¿Cómo hacer esto? Vamos a irlo hablando durante toda esta semana de cómo trabajar directamente con esta parte inconsciente. Pero aquí te voy a hacer una pregunta para saber si estamos conectados y si estás totalmente listo para comprender y entender esta parte del inconsciente. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes dinero y de repente te llega el dinero y se te gasta en lo que sea y no tienes ni idea en qué se fue el dinero? Y tú tienes éxito y de repente sigues gastando el dinero sin saber en qué. Tienes dinero y de repente siempre tienes que te hace falta el dinero. Dices, ¿qué me pasa? Pero si me va bien, pero siempre me hace falta el dinero. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Quiero que escriban por favor ahí. Y lo mismo te puede pasar a nivel de parejas. Y lo mismo te puede pasar a nivel de éxito. Y lo mismo te puede pasar a nivel de familia, que nunca has tenido una buena relación con la familia, que nunca te has llevado bien. Y tú no tienes ni idea porque dices, he ido a terapia, ya solucioné esa cosa, ya perdoné, y adentro del inconsciente se está riendo. Ahora que viene fin de año, ¿te ha pasado que tú dices, ahora sí en enero hago ejercicio? Y de repente empiezas enero y no funciona y dices, no, pero por Dios, ¿por qué no puedo hacerlo? Y el inconsciente está ahí adentro riéndose, diciéndote, ¿cómo vas a hacer si nunca lo has hecho? Y ahí es donde la programación neurolingüística empieza a ayudarte a cambiar estos pensamientos. Entonces te preguntaría en este momento, ¿te encantaría estudiar programación neurolingüística para saber cómo controlar esos pensamientos, para cambiar esa manera de ser, para cambiar esa manera de gestionar tus resultados, trabajando directamente en el inconsciente? Esa sería una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, muchos de los resultados dependen directamente de cómo te estás portando tú, de cómo se está portando tu inconsciente y cómo está reprogramado ese inconsciente y cómo puede reprogramar ese inconsciente. Recuerden que esto lo que estamos haciendo ahora no es esta es una clase, vamos a llamar como magistral, entre comillas, pero muy práctica, de que aprendes y comprendes un poquito cómo funciona la programación neurolingüística. Entonces, quiero pedirles en este momento que, por favor, si les va gustando hasta ahora, puedes dar un like, así un corazoncito, o puedes compartir también, para que más personas se vayan conectando, porque les dije, si tenemos la cantidad de personas, les damos un regalo. Así es que, ya saben, pónganse en manos a la obra y coloquen el compartir y así vamos aumentando la cantidad de personas y les entregamos un regalo el día de hoy. Entonces, Andrés, nada más para ir cerrando y quiero agradecerte tu participación acá en la Semana de la PNL. Ahora voy a traer a otro invitado. Muchas gracias por haber participado en este día. Mañana nos acompañarás también, Andrés. Quiero que solo para la despedida, cuéntanos un poquito, Andrés, ¿qué cosa te diste cuenta
o qué cosas has visto en los niños o qué cosas has visto en los papás? ¿Cuál ha sido tu caso más práctico de sacar algo del inconsciente y cambiarlo por otra cosa que ha ayudado a una familia o ayudado a un papá o ayudado a un niño? Bueno, Javier, en ese caso yo creo que podría hablar de unas dos, básicamente. La una, la palabra no puedo. En los niños, la palabra no puedo se va focalizando muchísimo desde muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque desde nosotros como papás, ¿qué es lo que hacemos? Decimos al niño, no puedes hacer esto, no puedes tocar esto, no puedes decir esto, no puedes comer de esta manera, no puedes esto, no puedes lo otro. Entonces, en el cerebro del niño se va focalizando, se va sentando muchísimo la palabra no puedes. Entonces, cuando él tiene que hacer algo, no lo va a poder hacer y no sabe por qué. Hay niños que vienen con problemas de aprendizaje y dicen, es que no sé por qué no puede. Pero perfecto, comenzamos a indagar, comenzamos a revisar qué es lo que está pasando y el no puede estuvo desde muy pequeñitos. Más bien, hagamos lo contrario, papás, digámosles el qué se puede y qué no se puede. Pero el no se puede, expliquémosles el por qué no se debe hacer eso. Porque no es que no puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Tomar una caja de fósforo y encender un fósforo, tú puedes hacerlo. Pero, ¿por qué no debes hacerlo? ¿Cuáles son las complicaciones que tendrías si es que haces ese ejercicio de prender una caja de fósforos? Otra de las cosas que he visto es, y ahora he estado viendo un video que circula, que dice, ¿por qué le tienen miedo a los papás? ¿Por qué cuando el papá llega a la casa, llega y los hijos venga un cuco? Es simple. ¿Por qué? La mamá, la tía, la abuela, la empleada, la nana, lo primero que hace es decirle, cuando llegue su papá, va a ver lo que le pasa. ¿Sí? Cuando llegue su papá, él le va a castigar. Cuando llegue su papá, esto. Entonces uno como papá llega a la casa, por suerte no es tanto mi caso ahora, al principio sí, y les comento, muchas de las cosas cambiaron cuando comenzamos a trabajar en PNL y cuando la familia comenzó a integrarse a esta maravilla de la PNL. Llega uno y el niño lo que hace es ver al cuco, como dice, ¿no? Ver al coco y llegó papá, ya me fregué. Y llega el papá y no pasa nada. Entonces comienzo a tener una programación diferente. Primero, las advertencias de mamá no funcionan porque cuando llega papá no hace causando y lo que vas a hablar de pronto con Pablo un poquito en la parte de los miedos. Agradecerte, Javier. Vamos a acompañar, ahora sí estamos en vivo, parece que se fue un ratito la señal, ya estamos en este momento y de hecho yo estaba hablando y espero que me hayan podido leer los labios de todo lo que estaba diciendo. Estaba agradeciendo a Andrés, tuvimos un problema de conexión ahí, pero no pasa nada. Ahora tenemos a Pablo que también nos va a hablar el tema de los miedos, vamos a discutir un poquito con él esta parte y quiero que por favor estén conectados directamente con esto. ¿Y cómo vas a hacer esto? Es manda una buena vibra, ¿cierto? Una buena vibra. ¿Qué es una buena vibra? Manda aplausos, levanta las manos, muévete en el sitio donde estás y di, ya, estoy bien, o coloca así en el escrito nada más, ¿sí? Para decir que estás colocando buena energía. Ayer ya hablamos del tema del lenguaje corporal, de cómo afecta directamente a tu mente y a tu cerebro. Así es que es súper bueno que empieces a conectar, que estés con buena energía y estés con una energía, pero así, es súper chévere porque es reventemos la conexión y es solo por eso normalmente se caen las conexiones con nosotros, porque tenemos muy buena vibra y se sabe caer las conexiones por eso. Así es que vamos a invitar a Pablo que se conecte en este momento, que también está con otra persona ahí, que vamos a hacerle una entrevista. Y vamos a empezar a preguntarle un poquito también de este tema de los miedos. Vamos a ver si ya está conectado. Pablo, ¿cómo vamos? Sí, hey, Javier, ¿me escuchas? Perfecto, está todo perfecto. Perfecto, qué bien, qué gusto. Estaba escuchándoles los bastidores y es impresionante todo lo que puedes hacer con las herramientas de PNL y sobre todo darte cuenta que es simple. Y ayer hablábamos, mientras más simple lo mantengas, es mucho mejor. Así es que hoy hablaremos de este tema de los miedos, Javier, para poder romper esos miedos de manera sencilla y poder alcanzar lo que tú quieras alcanzar.
Excelente. Solo quería responder antes de entrar en el tema de los miedos. Una pregunta que hacía Cristian que decía, si es que es posible, voy a colocarla de nuevo, si es posible que tu propio inconsciente conspire contra ti. Si es así, ¿por qué lo hace? Sí, es totalmente posible y normalmente le llamamos autosabotaje. ¿Y por qué lo hace? Es porque hemos estado muchas veces acostumbrados a eso. Porque le hemos dicho al cerebro que esa es la mejor manera de vivir. Y el cerebro ahorra energía. Entonces, como ya pensó antes eso, va a seguir ahorrando energía, te va a seguir dando las mismas cuestiones. Y tendemos a repetir patrones. Si antes te funcionó y no estás haciendo nada para cambiar eso, ese patrón de comportamiento va a regresar y te va a dar el mismo resultado. Entonces, cuando hablamos del tema de autosabotaje, tenemos muchísimo para hablar de autosabotaje y espero, vamos a ver, si es que vamos viendo cómo vamos con el resto de días, vamos también a estar hablando del tema de autosabotaje y cómo evitarlo, ¿cierto? Hoy vamos a hablar del tema de los miedos. Vamos a ver qué cantidad de miedos. Creo que va a ser igual que Andrés con Andrés. Miedos a qué nomás tenemos. Yo le estoy tomando lección a todos. Vamos a ver. Pablo, vaya pensando, por favor. Ya está. Sí, directamente en los miedos que hemos ido descubriendo en las personas y en nosotros mismos también, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos va. ¿Empiezo o empieza? Tú empieza. Muy bien. Miedo al éxito. A ti. Miedo al fracaso. A los negocios. Miedo a tener dinero. A los espacios abiertos. Miedo a morir pobre. A las arañas. Miedo a no tener suficiente amor. Miedo a estar solo. Miedo a morir viejo y solo. Miedo a no alcanzar tus sueños. Miedo a hablar en público. Miedo a la tecnología. Miedo al agua. Miedo a los resultados. Miedo a las gallinas. Miedo a las mariposas. Miedo a hablar y expresarlo. Miedo a los espacios con mucha gente. Miedo a las alturas. Miedo a los espacios cerrados. Creo que esa ya repetimos, se acabó, sí, gané. Muy bien. Me estaba quedando cerrado sin espacio para decir más cosas. Muy bien, quiero que por favor vayan escribiendo a las personas que nos están con nosotros. También escriban cuáles son esos miedos que han escuchado o que han sentido. Por ejemplo, miedo a las arañas, miedo a animales, miedo a volar, eso es muy conocido, miedo al avión, miedo a presentar un examen, miedo a declarar frente a una persona, miedo a aclararse a una persona, miedo a acercarse a una chica, ¿cierto? Vamos a ver, miedo a que te pase algo, miedo a que pase algo a los hijos. Ese es uno de los miedos tenaces para las mamás, ¿no es cierto? Que sufren de que no, es que yo no quiero que salga porque me da miedo que le pase algo y no tienes vida, ¿cierto? No tienes vida porque eso te empieza a afectar muchísimo. Mira, aquí ya empiezan a notar miedo a la pobreza, ¿no es cierto? Vamos a ver cuántos miedos van colocando a la pobreza y a la dependencia, ¿cierto? También es un miedo tremendo. Me acaba de venir uno que me parece que también es súper importante analizarlo, y es miedo al miedo. Exacto, súper bueno. Muy bien. Miedo a la enfermedad también, ¿cierto? Miedo a las arañas colocan ahí, está buenísimo. Entonces, ¿de dónde nacen estos miedos? ¿Por qué nacen estos miedos? ¿Qué pasó con esos miedos? Vamos a empezar a entender un poquito y también hablamos un poquito de cómo quitar esos miedos. ¿Listo? ¿Les parece bien? Muy bien, entonces vamos. Bien, primero, ¿de dónde nacen los miedos? Primero es importante entender que es una emoción natural en el ser humano y tener miedo es normal, pero que se te note es mortal. ¿Sí? Y esa es una frase que la utilizo muchísimo porque definitivamente cuando tú tienes miedo, el miedo te puede empujar a hacer ciertas cosas y puede ser un miedo que es ese miedo más o menos como cuando haces ejercicio y te duele el cuerpo, estás así todo hecho pedazos y dices, me duele el cuerpo, pero qué rico, y es ese dolor rico, y uno dice, ¿cómo puede haber dolor rico? ¿Sí? Pero sí puede haber. Y el tema es que el miedo también puede ser un miedo rico, ese miedo que te mueve, que te impulsa a hacer las cosas, ¿sí? Y ese miedo es el que simplemente está generando cierta química cerebral, cierta neuroquímica, para que tú tomes acción en las cosas. ¿Qué es importante hacer? Es importante que tú analices si este miedo está ya sobrepasando los niveles y te va a llevar a un punto en el cual te está paralizando. Es allí cuando el miedo se convierte en tóxico o el miedo se convierte en algo nocivo para ti, cuando no te permite alcanzar las cosas. El tener miedo porque tus hijos salgan es normal.
pero que se te note es mortal, porque empiezas ¿a qué? A sobreprotegerlos, empiezas a evitar que ellos hagan las cosas, empiezas a tratar de generar una burbuja invisible que en lugar de solucionarles la vida, les estás complicando la vida, ¿sí? El tener miedo a las arañas, yo te digo, Javier, antes trabajaba como guía de turismo y era impresionante, trabajaba mucho en la selva, en el oriente amazónico, en la Amazonía, y tenía miedo a las arañas. Entonces, claro, cada vez que yo bajaba, sufría un montón porque estaba allá y decía, me voy a encontrar con arañas. Créeme que fue una de las cosas que menos encontré durante todo el tiempo que trabajé allá. Pero cuando, las veces que yo decía, y si me encuentro con una araña, era como que yo las estaba llamando y asomaban las más grandes, ¿sí? O llegábamos a un lugar en donde habían las arañas sociales, que son telas de araña gigantescas y donde hay millones, millones de arañas chiquititas. Pero imagínate para una persona que tiene miedo, de hecho, fobia a las arañas, esas arañas empiezan a hacerse cada vez más grandes, más grandes, más grandes, y eso me limitaba para poder ser un buen guía de selva. Y eso me limitaba para poder disfrutar del lugar en el que estaba. Entonces, date cuenta que algo que puede ser que tú tienes miedo, ok, yo ahora cambié, yo no les tengo miedo, les tengo respeto, ¿sí? ¿Y respeto qué? Su hábitat. Cuando yo estoy en su hábitat, pues simple, respeto, me mantengo, pero cuando están en mi casa, yo pongo las órdenes. ¿Sí? Entonces, es cambiar tu manera de percibir las cosas para poder cambiar esto. Una de las herramientas que hablaban antes, las submodalidades, me ayudó muchísimo a cambiar ese miedo. ¿Por qué razón? Porque cuando ahora yo veo una araña, yo las veo con patines. Entonces, imagínate 8 patas moviéndose porque se están resbalando con los patines, más bien me causan gracia. Ahora tomo muchas fotografías de arañas y disfruto tomándolas con el celular, es decir, acercándome a la araña. Pero claro, tengo el respeto porque sé que las arañas en ciertos tipos pueden hacerme daño. Entonces es cambiar la percepción, Javier. Ese es uno de los puntos fundamentales. Ahora, cuando estamos hablando del tema de los miedos, me encantó una frase que puso una persona: ¿cómo puedes tener miedo a algo positivo que es el miedo al éxito? Y te va a sorprender la cantidad de gente que no ha tenido resultados mejores en su vida por el miedo al éxito. Porque solo imagínate, yo estoy teniendo mi empresa me está yendo muy bien y de repente me sale un contrato gigante, no sé, digamos, $1.000.000. Y en este $1.000.000 yo empiezo a pensar, oye, pero si cuando vendía proyectos de $100.000 era una locura de trabajo, con el $1.000.000 no va a tener vida, no voy a alcanzar a hacer las cosas, y empieza a generarse un miedo interno de, oye, miedo al éxito, porque no sé cómo enfrentarlo, y si me va mal, y si no puedo hacerlo, y ese miedo también se pasa a las personas y te limita a tomar una decisión de emprender. Javier, y esto lo hemos visto en cientos de casos. Sí, Javier, y otra cosa que es importante analizar del miedo al éxito es quizás el miedo al éxito se dispara por creencias que hay detrás, como por ejemplo, el dinero corrompe. Entonces, yo no puedo llegar a tener dinero, ¿por qué? Porque me voy a ser corrupto y por ende no puedo tener éxito. Y automáticamente genero el miedo al éxito, no por el miedo al éxito en sí, sino porque no quiero ser corrupto. Y ojo con esto, el dinero no corrompe. El que no sepas manejar el dinero, eso puede ser que te lleve a la corrupción. Pero es un tema de decisión también, de valores. Y por eso es importante analizar qué es lo que está detrás de, y por ejemplo, el miedo a tener, el miedo a acercarte a una chica, puede ser un miedo que fue infundado también. ¿Por qué? Por los resultados que tuviste anteriormente cuando te acercaste a una chica, por el rechazo que tuviste. Y empiezas a generar ciertos patrones que empiezas a atraer ese tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque están simplemente en tu foco. Y cuando empiezas a darte cuenta que puedes atraer otro tipo de personas, te da miedo. Y entonces puedes alejarte de las personas que valen la pena para ti. ¿Por qué? Ahora, Porque sería súper importante preguntar a las personas si les ha pasado alguna vez que no tenían miedo, digamos que por esa época, 5 años, 10 años, lo que sea, no tenías ningún miedo o por lo menos no lo conocías. Y de repente pasó el tiempo y se empezaron a disparar miedos adicionales. Quiero que me respondas en el chat si realmente te ha pasado esto algún momento. Por ejemplo, no tenías jamás miedo a acercarte a una persona y de repente empezaste a sentir miedo de acercarte a una persona. Que no tenías miedo, por ejemplo, a viajar en avión, viajabas todo el tiempo y de repente, ¡pum!, se disparó ese miedo.
Y empieza a pasar normalmente esto y no entendemos el por qué, no entendemos la razón de por qué se disparan estos miedos. Y aquí es importante entender que cualquier estímulo que vas a tener ahí afuera va a disparar la programación que tienes a nivel inconsciente y en ese momento empiezas a generar las sensaciones a miedos, a fobias, a lo que quieras tener, ¿cierto? O inconscientemente ni siquiera quieras tener, ¿sí? Entonces, mira, este está bueno, miedo a los hipócritas, dice. Ahí está también. Mira, yo sí, miedo a qué dirán los demás. Este es un miedo también que limita muchísimo a la gente, muchísimo a la gente. ¿Cierto? Por experiencias vistas o parecidas, sí, puede ser. Tú puedes tener miedo porque a tu papá, ¿no es cierto?, le pasó alguna cosa y por eso ya se instaló en ti el miedo respecto a eso. Tú no viviste la experiencia, pero tú viste eso en una persona muy cercana a ti. Entonces tú puedes tener miedo a la gente, también puedes tener miedo a la gente, entre comillas, como decían aquí, hipócrita. Pues hay un montón de cosas que puede pasar. Sí, dice, así mismo, son nuevos miedos y así mismo se han ido los otros. Y empieza a decir, ¿pero qué me pasó? Pero yo ya tenía miedo a esto y ahora ya no tengo miedo. Miedo a que me lastimen, miedo a tener una relación, ¿cierto? Que se me acerquen, que venga alguien que no valga la pena, ¿sí? Y entonces te empiezas a dar cuenta que por más programación que tengas, por más que hayas trabajado en ti, los miedos siguen apareciendo. ¿Por qué? Porque este es un trabajo constante. Este es un trabajo de saber entender la herramienta y empezar a ayudarte a ti mismo a empezar a quitarse esos miedos. Y hay personas que dicen, oye, Javier, quiero que me eliminen los miedos. Bueno, y aquí viene una cosa, ¿no es cierto, Pablo? Es el tema. A ver, necesitas eliminar el miedo, pero puedes eliminar una vez que aprendas respecto a lo que estás viviendo, porque si no lo aprendes, ese miedo va a seguir y va a ser más fuerte, y va a ser más fuerte, y va a ser más fuerte. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, ¿cierto? Después de, aquí dice, por ejemplo, Silvia, después de tener a mi hija se dispararon muchísimos miedos en mí. Totalmente, y es normal. Es normal, y esto también, esto no lo hablan también los hombres, pero cuando nace un hijo, hay un montón de miedos que nos nacen, ¿cierto? El ser responsable, el poder ser proveedor, si vamos a estar para ellos o no, todo eso pasa. Por eso cuando nace un hijo, se mueven muchas cosas en la pareja. Y esto nadie habla de eso, nadie habla de eso. Y entonces empieza a darte cuenta que hay muchos problemas por estas situaciones, de esos miedos que se disparan y al final del día, ¿qué hacer con estos miedos? Hay varias alternativas. Una es aprende programación neurolingüística para que sepas cómo trabajarlas. La otra es trabaja con un coach, ¿cierto? Que te puede ayudar a eliminar sus miedos. Y otras cosas como esta de enfrenta tus miedos, yo no estoy tan de acuerdo. No sé, Pablo, si estoy de acuerdo con esto. Porque, por ejemplo, si tiene una persona que tiene miedo a lugares cerrados, claustrofobia, y le dice, a ver, enfrenta tus miedos, ¿ya? Y le metes en un ascensor, a ver, enfrenta tus miedos. Oye, si no trabajaste primero en su cabeza, esa persona puede morir de un infarto, porque es así de poderoso el miedo en tu cuerpo. Entonces, voy a dejar en este momento, Pablo tiene un invitado, yo voy a salir un ratito de la sala, después regreso a la sala, si puedo regresar, si no, Pablo despide el programa del día de hoy, pero vamos a tener unos minutos para hablar justamente con una de las personas que ha estudiado con nosotros, que estuvo en Practitioner, en Master, en el P-Coach, en la formación que ha estado con nosotros, y lo más chévere es que quiero que vayan también dilucidando un poquito los miedos que él ha encontrado, que él se ha encontrado él mismo y que se ha enfrentado a esos miedos. ¿Le parece? Los miedos que tuvo que vencer. Totalmente, ¿le parece? Sí, total, Javier. Por favor. Espero verte de regreso y si no, pues nos veremos el día de mañana. Bien, qué chévere poder estar acá con ustedes y ahora sí quiero decir, venga, rompe el miedo. Chévere, genial, vente un poquito más acá, eso, ahí estamos. Bien, les presento a Alejandro. Alejandro es uno de nuestros estudiantes que ha hecho, como decía Javier, Practitioner, Master, NLP Coach, y has estado creo que en todo lo que hemos hecho, ¿sí? Y eso es súper chévere. Alejo, preséntate quién eres y por qué estás aquí. Bueno, como dijo Pablo, soy Alejandro Vasco y sí, he seguido mucho a Javier, a Pablo, a todos en PNL Esfera porque realmente para mí y mi familia, de hecho, ha cambiado muchas cosas gracias a ellos. Mi historia en PNL, digamos, familiar, empezó con mi hermana siendo practitioner. Ella me dijo, oye, deberías estar en esto, creo que vas a ser muy bueno, tienes algunas herramientas ya en ti y dale, mira a ver si te gusta. Claro, seguí, me encantó, vi la capacidad que tiene esto para transformar vidas, hice que mi mamá entre, hice que mi tía entre y bueno, las cosas que ha hecho realmente ha cambiado un montón en mi vida.
Chévere, chévere. Alejo, tú cuando estabas en el proceso tomaste una decisión que exigió vencer uno de tus, bueno, vencerte a ti mismo realmente, ¿no? El hecho de subir las montañas, el cambiar mucho, el hecho de sentir que ya se te va el aliento para alcanzar las cosas y tener que vencernos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Sí, ahí mucho fue un trabajo, digamos, de un miedo, de una creencia mía que tenía que, cuando se me ponía algo difícil, lo abandonaba. Y realmente el trabajar, el ir paso a paso para subir el Cayambe, que fue, digamos, mi primera gran montaña, justamente venció ese miedo. Para quienes están fuera, ¿cuántos metros tiene el Cayambe? 5.897 metros sobre el nivel del mar. Y justamente, claro, o sea, hubo 3 o 4 momentos de quiebre en los cuales normalmente me hubiera rendido. Pero dije, no, yo puedo, la capacidad está en mí, yo ya cambié, yo soy una persona diferente y no me voy a rendir. Y eso fue lo que me llevó hasta arriba y de regreso. Perfecto, espectacular. Y en el proceso que tú has estado desarrollando, porque cuando te formaste como coach también habían varios miedos que estaban pendientes ahí. Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué crees que te sirvió de la programación neurolingüística para poder romper esos miedos y poder avanzar? Lo que más me sirvió, creo yo, fue el hecho de entender como que el proceso. Entender que los miedos se pueden ir cambiando. Justamente hace como unas 2 semanas trabajé con una señora que justamente decía, tengo miedo a hablar en público. Pero claro, yendo un poquito más a fondo, el miedo, en realidad, la base de todo eso era la falta de autoestima y me sentí muy identificado con eso. El a veces no creer en ti hace que no lleves y no llegues a ciertas cosas, que escondas, digamos, algo muy profundo en un miedo que tal vez explorándolo vas a ir como que con una cáscara de cebolla, vas poco a poco, y eso va manteniendo el proceso y vas mejorando constantemente, como dijo Javier, que todo es un proceso, no es que es mágico, pero sí es mágico el lograr esas cáscaras, quitarlas de una. Perfecto, espectacular. Y de hecho es súper importante el cómo poder entender los miedos que tenemos. Por ejemplo, ahí dice el miedo al desempleo y esto te paraliza y no avanzas. Alejo, ¿cuántas veces has tenido miedo a no tener cómo poder salir adelante económicamente o cómo no proveer? Uy. Un montón, ¿verdad? Sí. Y es normal. Es normal. Mira, yo te cuento que antes yo trabajaba siempre bajo relación de dependencia y claro, me encantaba poder tener el sueldo fijo, el tener ese ingreso bien bonito que te llega, ¿no? Y te sientes así como, sí, ya lo tengo y listo. Mes a mes te pagan y no hay problema. Cuando tú rompes ese miedo y empiezas a cambiar la manera en cómo tú piensas, empiezas a generar grandes cosas en ti. Alejo, tú tomaste una decisión, a pesar de tener un trabajo en donde tienes ciertos ingresos y demás, también empezaste a emprender, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal ese arranque del emprendimiento? Uy, lo primero que viene, o sea, es inmediato. Claro que, con, digamos, una mente entrenada, ese periodo de hijo de madre y te paralizas, te dura muchísimo menos, ¿no? Correcto. Pero siempre viene. O sea, eso es importante saber que no porque sabes un montón de herramientas, no va a venir un periodo, que sea un poquito de duda. Pues la cosa es saber vencerlo, eso es lo importante. Correcto, y ahí está el punto, ¿no es cierto? Una de las cosas más importantes para poder trabajar en el tema de los miedos es tener la predisposición de poder salir adelante. ¿Por qué razón? Porque, y ayer hablaba de esta analogía de la lluvia. Si tú te quedas en la carretera, en el lugar donde está la tormenta, pues vas a sufrir los efectos de la tormenta, ¿sí? Y te vas a quedar viviendo esa tormenta. Si tú te quedas en el miedo, ojo con esto, vas a sufrir los efectos del miedo. ¿Qué es importante? Es pasar el miedo, es traspasar esta emoción y entender lo que está generando en ti. Pero el momento que haces esto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Simplemente tomar la decisión de generar acción, ¿sí? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y esto es una de las cosas súper chéveres que yo suelo decir. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y ojo con esto,
No quiero decirte que tú prepares lo peor que te puede pasar, porque ya si estás preparado para eso, pues ya nada va a pasar. No, no, no. El momento en que tú te preparas para lo peor que puede pasar, simplemente tu mente dice, ah, eso es. ¿Por qué razón? Porque las expectativas juegan a favor o en contra. El famoso efecto placebo juega a favor o en contra. Muchas ocasiones generamos tantas expectativas de algo que llegamos a un lugar. Por ejemplo, tienes una expectativa de irte a conocer, qué sé yo, ¿qué lugar te gustaría ir a conocer, Alejo? África. África, perfecto. No tienes idea lo que es África. Alejo, tienes que viajar para África porque imagínate hacer un safari, ver los animales ahí en vivo, y empiezo a generarte tanta expectativa y te digo tantas cosas hermosas de ese lugar que tú llegas allá y dices, esto es África. Y automáticamente tú vas a decir, Pablo, mataste mis ilusiones de ir a África. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque simplemente el efecto placebo jugó en contra tuyo. Generaste tanta expectativa que tu mente esperaba otra cosa. Y por eso es importante que cuando tú tienes un miedo es, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, puede ser esto, esto, esto. Ok, no importa, vamos para adelante. Y en el momento en que tú tomas esa decisión de ir hacia adelante, de alcanzar el objetivo, de lograr lo que realmente quieres lograr, ese miedo desaparece, Alejo. Así de fácil y sencillo es. ¿Sí? Pero cuéntame una cosa, Alejo. Dentro de estos miedos que nos han comentado las personas, ¿no es cierto? Si tú como estudiante de practitioner, de master practitioner, de NLP coach, tendrías que hacer una pregunta a las personas que están con nosotros en este momento para que rompan sus miedos. ¿Qué preguntarías? Le voy a tomar examen de NLP coach, Alejo. Así es que, ¿qué pregunta le harías a una persona que necesitaría romper sus miedos? Creo que en realidad la pregunta más poderosa ya la dijiste. O sea, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Ok, y adicionalmente a ello. Adicionalmente a ello, podría ser... Ese fue examen. Y mientras Alejo piensa en esa pregunta que podría hacerte, yo quiero invitarte a que en este momento pongas en el comentario, ¿qué harías tú de forma diferente para romper tus miedos? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque, claro, ya nos escribieron ahí, nos dijeron cuáles serían los miedos, qué miedos tendrían. Miedo, por ahí leía, miedo cuando mi hijo llega tomado, o que llegue tomado. ¿Sí? Perfecto, ¿qué es lo que vas a hacer para que esto no suceda? O para que el miedo, si bien es cierto, va a estar ahí presente, pero lo puedas manejar. ¿Sí? Anótanos ahí en los comentarios, ¿qué podrías hacer tú de forma diferente para cuando se presente el miedo, simplemente romperlo? Excelente. Bien. Muy bien, quiero agradecerles también por haber participado en esto. Voy a regresar un momento acá porque tenemos algo súper especial. Hoy les voy a dar un regalo súper especial a ustedes para que puedan leer un poquito más, para que puedan comprender un poquito más y también que sepas cómo trabajar este tema de los miedos. Hay personas en este momento nos escribe justamente en cómo hacer, cuáles son, aquí dice, pero ¿cómo lo hiciste? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Se han hablado de manera general. Se deben aplicar para salir el miedo. ¿Qué herramienta usaste? No han hablado de la herramienta en específica. Y esto normalmente, sí, Jessica, tienes toda la razón. En este momento estamos recién hablando desde la manera general. Recuerden que recién estamos comenzando en la semana de la PNL. Y el tema de los miedos no es un tema de trabajarlo así de rápido y ya está. Cuando ya tienes la experiencia, cuando hablas con la persona y comprendes qué es lo que necesitas trabajar, puede ser esta herramienta mucho más rápida y mucho más poderosa. Pero, por ejemplo, una de las herramientas que se utilizan ahí es anclajes, es submodalidades, ¿cierto? Líneas de tiempo incluso que puedes utilizar para trabajar el tema de los miedos. Entonces, obviamente acá no te puedo decir cómo utilizar esa herramienta acá, porque hay muchos casos, tenemos 140 personas conectadas, más 300 personas que verán en diferido esto, ¿cierto? Y no te puedo decir, mira, haz esto y esto y esto y esto para ya eliminar el tema del miedo, porque cada miedo es específico. Y hay personas que nos han dicho, y hay un montón de mentores o coaches que dicen, haz esto para eliminar el miedo de una vez por todas. Y no necesariamente te va a funcionar eso a ti, ¿cierto? Porque necesitas trabajar muchas cosas y saber qué es lo que está disparando. Porque algo que hacemos y es muy importante, cuando hacemos algún tipo de terapia, sesión de descubrimiento, como quieras llamarlo, después de trabajar con esta persona usando submodalidades, que de hecho mañana en la semana de la PNL vamos a ver un poquito más del tema de submodalidades, utilizando submodalidades, le quitas ese miedo a esa persona, pero no es que le eliminas el miedo, cambias la sensación respecto a la situación, que eso es lo que hacemos.
compruebas, le pides a la persona que piense nuevamente en esa situación. Y si no se genera la sensación física de ansiedad, de sudar las manos, de empezar a sufrir, entonces perfecto, está bien hecho el trabajo. Ahora, cuando Alejo estuvo con nosotros acompañándonos en Colombia, estamos en Bogotá dictando un seminario y Alejo nos fue a acompañar ahí. Justamente estuvo con una persona que me encantó porque después me topé de nuevo con ella y me dijo, Alejo me hizo algo espectacular. Y yo, ahora, ¿qué hizo Alejo? ¿En qué se metió? ¿No? Y cuando me enteré ya, Alejo había utilizado una de las herramientas que tenemos en programación neurolingüística, que es la hipnosis, para quitarle un miedo. ¿Qué miedo era el que tenía? ¿Qué era lo que trabajaste ahí, Alejo, con ella? Con ella trabajé algo, era como una especie de miedo al éxito. O sea, yo veía algo que la frenaba mucho y sí, era algo mucho relacionado al éxito. Perfecto. Y esto normalmente te puedes dar cuenta que hay muchas cosas que pasan con el uno, con el otro, con el otro. Cada mundo interior de la persona es un mundo aparte. Por eso, por favor, y así les ponemos las manos, así, es cuando vayas a seguir a un entrenador, a un coach, pregunta cómo son los resultados con sus alumnos. Si te dan recetas mágicas, yo dudaría muchísimo de estar con ese coach. Porque no existen recetas mágicas, no existe la varita mágica de que ¡trin! Ya está solucionado las cosas, no es así. Esto depende de mucho trabajo. Cuando aprendes la herramienta tienes que seguirle y seguirle y seguirle para descubrir realmente lo que quieres cambiar en tu vida. Alejo con nosotros está desde aproximadamente será 3 años, 4 años con nosotros estudiando y ha estado constantemente y sigue con una cosa, sigue con otra cosa y pregunta, oye, ¿pero por qué está estudiando tanto? Porque tienen que trabajar muchas cosas. Y nosotros seguimos estudiando mucho. Los entrenadores que has tenido acá, nos entrenamos y vamos con los mejores gurús del mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener más herramientas, necesitamos trabajar en nosotros, necesitamos desarrollar nuestro potencial para poder ayudar a las personas. Si no se tiene esto, jamás vas a conseguir los resultados. Hay personas que han eliminado, por ejemplo, estudian con nosotros practitioner, terminan de esto de acá, ¿no es cierto? Trabajan, van con los miedos, se van empoderados, así como, wow, espectacular. Y a los 2 años de nuevo recaen en cosas que ya lo habías trabajado. Entonces, ¿qué pasó? ¿No funcionó la PNL? ¿O fue que la persona ya tuvo el resultado, pero no mantuvo la herramienta para poder mantener el resultado al final del día? Y esto por eso es, cuando te venden ese tema de píldoras mágicas, no funciona. Exacto, Javier. Y algo que es súper importante que lo acabas de mencionar. Al ser un tema de tu cerebro y que el cerebro sigue patrones, si tú cambias del camino, ¿sí? El cerebro vuelve nuevamente a lo que estaba previsto antes. Entonces, si tú dices, yo creo en esta herramienta va a funcionar y va a funcionar súper bien y puede durar todo el tiempo que tú quieras. Pero si de repente pasa algo y tú dices, no, ya dejó de funcionar, el cerebro lo recibe como tal, el cerebro es literal. Y entonces puede volver a dispararse un miedo. ¿Por qué razón? Porque tú le diste inconscientemente la razón o la decisión a tu cerebro de así hacerlo. Aquí me encanta este comentario, Yuli, que algo les decía, ¿cierto? Enfréntalo, haz lo que te dé miedo. Yo te voy a decir sí y no, ¿cierto? Sí y no, porque si es que es alguna cosa que puedes enfrentarlo y va a salir las cosas bien, bueno, entonces vas a enfrentarlo. Pero en serio, depende de la situación en la que estás viviendo. Hay miedos que paralizan a la gente a niveles de no pueden hacer absolutamente nada. Y tú le vas a colocar a una persona, como decía, un claustrofóbico, y le vas a meter dentro de un sitio, a ver, enfrenta tu miedo. Y eso incluso hasta a nivel de bullying se ha hecho con los niños. Y ese trauma queda grabado a nivel inconsciente, pero años de años de años. Entonces, obviamente, si tienes miedo a montar una bicicleta, bueno, pues enfréntalo, dale y vas a ver que sí puedes. Miedo a manejar, quizás que sí vas a poder manejar, pero ¿qué tan placentero va a ser el manejar, cierto? Y esto te decimos, ¿por qué? Porque lo hemos hablado, lo hemos conversado con gente, y claro, sí, yo ya enfrenté mi miedo, ya sé manejar, pero no tomo el auto, pero ni loca para salir. ¿Y ahora por qué? Si ya manejaste y ya enfrentaste tu miedo. Sí, pero es que me da miedo que me choquen y me da miedo, y es un montón de cosas conectadas ahí. Así es que lo primero que vamos a trabajar en este tema de los miedos es que cuando estamos hablando, ya hay personas que lo han dicho aquí, es importante primero hacer una lista de esos miedos, ser consciente cuáles son los miedos que tienes. Para poder enfrentarlos, para poder trabajarlos, para poder entenderlos, es importante que hagas una lista, que conozcas cuáles son esos miedos y que sepas qué herramientas, qué recursos, qué habilidades necesitas para poder enfrentar ese miedo con racionalidad.
enfrentarlos con una manera de que puedas llegar a tener eso. Y las herramientas pueden ser el tener un coach, el leer, puede ser el hablar con otra persona. Hay un montón de herramientas y un montón de habilidades que puedes tener para enfrentar ese miedo. Miedo, por ejemplo, los chiquitos tienen miedo. Mi hijo tenía mucho miedo a los perros. ¿Por qué? Porque en su cabeza se vio, me imagino que en su cabeza cada vez que escuchaba perro, veía un perro, le veía tan gigante, hasta que tuvimos a nuestro perro que nos acompaña ya varios años, y nuestro perrito vino así chiquitito, ¿no? Entonces, como era el más grande que él, entonces empezó a entender, empezó a comprender, a jugar, y ahora es amante, tan amante que ahora enseñaba a mis hermanos que ayer encontraron un perro, que casi pisan un perrito porque se cruzó, estaba asustado el perrito, paró el carro mi esposa, y el perrito se quería cruzar de nuevo, entonces casi le pisa un bus y mi hijo va atrás del perrito para ayudarle, y tal es así el amor a los perros que ahora se trajo, tengo aquí al lado un perrito, ¿cierto? Que estamos buscando el dueño. Y entonces te empiezas a dar cuenta cómo puedes afectar tu vida cambiando esos pensamientos limitantes, los miedos, y entendiendo qué herramienta, esto por favor lleven así, qué herramienta necesitas para enfrentar los miedos. Comprende qué habilidad necesitas desarrollar para enfrentar ese miedo. Hay muchas personas que trabajan mucho el tema de trading, de hacer inversión en bolsa de valores. Y hay personas que me dicen, es que Javier, yo trabajo muy bien, aprendo muy bien, pero el momento ya de soltar, de dar clic, porque es mi dinero, yo sufro demasiado. Entonces tengo miedo a perderlo todo. Pero si sabes que puedes tener un límite para invertir, sí, pero es que tengo miedo. Y entonces eso solo está conectado a nivel inconsciente. Hay algo ahí adentro que hay que trabajarlo y después dejarlo ir y liberarlo. Entonces, para ir cerrando nada más esta semana, que vamos al día número 2, Alejo, quiero que pienses, por favor, en 1 o 2 palabras, una frase que simbolice todo lo que tú has hecho con programación neurolingüística y que ha hecho la programación neurolingüística en tu vida, para que me la comentes y lo digas a las personas acá. Y ¿cuál es el afán de esta semana? El afán de esta semana es que conozcas de PNL, que conozcas de las herramientas, que conozcas que no solo es una cosita así chiquita, que hay un montón de cosas para trabajarlas ahí. Hay muchas, muchas, muchas cosas para trabajar ahí. Por eso decimos que cuando vas a estudiar con un entrenador, por favor, certifica que sea una persona que sabe, porque le vas a colocar tu cerebro ahí y le vas a decir, oye, te arreglando esto de acá, ¿cierto? Entonces ten cuidado con quién te entrenas. Así es que, Alejo, ¿qué ha sido para ti? ¿Qué se ha convertido la programación neurolingüística para ti? Para mí, muy corto, es descubrir y liberar ese potencial de cualquier manera. O sea, veaslo como lo veas, es eso, descubrir y liberar el potencial que tienes adentro tuyo. Excelente, súper bien. Y mientras las personas van escribiendo aquí en el chat, ¿qué les ha parecido la sesión del día de hoy? Voy a hablar con Pablo y nada más, Pablo, ¿qué pasó con el tema de los miedos? ¿Ya desaparecieron sus miedos? ¿Ya no tiene más miedos o todavía hay miedos que hay que irlos trabajando? Javier, yo tengo todavía varios miedos y por eso te decía que tener miedo es normal, pero que se te note es mortal. Los miedos, como les decía, a las arañas todavía están ahí. Lo que pasa es que ahora veo a las arañas de una forma graciosa, ¿sí? No puedo eliminar las arañas. Lo que sí puedo cambiar es mi percepción hacia ellas. Tengo miedo a crecer, miedo a desarrollar las cosas que estoy desarrollando, porque mis sueños son muy, muy, muy grandes, ¿sí? Y por ende, mis miedos pueden ser muy grandes también. Lo importante es poder enfrentarlos desde la comprensión, desde el entendimiento y sobre todo desde la pasión que tengo para romper esos miedos. Excelente, súper bien. Ahora sí viene el regalo. ¿Quién quiere regalo? Coloquen, yo quiero regalo, yo quiero regalo, yo quiero regalo, por si no, no les damos nada ahí. Juan Manuel dice, sí, excelente, buena sesión. Miren, también excelente, buena sesión, buena sesión. Vamos avanzando. Recuerden que estamos en el segundo día. Mañana vamos a hablar sobre visual, auditivo, kinestésico. Vamos a hablar de sus modalidades y vamos a hablar un poquito de aplicaciones. Mañana es donde se va a dilucidar lo que hemos hablado el día de hoy del tema de los miedos. Quizá veamos, ojalá que estemos en vivo también con alguna otra persona, también para hacer ahí una intervención directamente con alguna persona, para que puedas ver cómo funciona esto del tema de sus modalidades y cómo trabajarlo. Muy bien, entonces vamos a esperar nada más ahí que coloquen. A ver, por lo menos 30 personas, si tenemos 150 personas acá, por lo menos 30 personas que escriban yo quiero regalo, porque si no, no les damos regalo. Vamos a ver así. Yo puedo poner ahí yo quiero regalo. Muy bien, vamos a ver ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Todavía falta.
Así es que esperemos un ratito hasta que las personas coloquen el yo quiero regalo, para ver si es que les damos ahí el regalo que tenemos preparados para ustedes. Javier, el equipo que está atrás en la parte de computadoras respondiendo y todo está levantando la mano así, yo quiero regalo, yo quiero regalo. Muy bien, buen trabajo, excelente, felicitaciones, muy bien, muchas gracias. Yo quiero regalo, brillante la sesión, excelente, brillante el aporte. Quiero regalo, excelente. Muy bien, dice una persona, utilizar el miedo para generar adrenalina es una opción, ya sea hablar en público, hablar con una mujer, etcétera. Sí, lo puedes utilizar, sí funciona, siempre y cuando el miedo no sea paralizante, porque si el miedo es paralizante, el momento le metes más adrenalina, se te complica más las cosas y ese momento es como, mejor ni lo hago. La adrenalina se puede volver tóxica en el cuerpo también, Javier. Cuando hay demasiada adrenalina, se vuelve tóxica para ti y te paraliza. Muy bien, perfecto. Entonces voy a colocar aquí el regalo. Va a estar mostrado en la parte, creo que ya se mostró, ¿no se mostró? Ahí. Está un link medio raro ahí, ¿no es cierto? Pero lo pueden copiar, es bit.ly, y lo pueden copiar ahí, 12.5DUJC. Y también lo voy a colocar en los comentarios, no sé si creo que no, yo no puedo colocar en los comentarios. Catherine, si me puedes ayudar colocando en los comentarios para que pueda también estar ahí, que puedan dar clic las personas en el comentario y de esta manera puedan participar y descargarse el regalo que tenemos ahí. Y el regalo es un libro que se llama Bocetos de Éxito, que te va a ayudar a saber cómo definir tus metas. Y esto es importante, ¿cierto? Franklin dice, felicitaciones. ¿Es malo sentir miedo a morir? No, no es malo. Lo que es malo es si es que te paraliza, ¿cierto? Esto es importante. Recuerden, los miedos no es que sean malos. ¿No? Hay miedos que son realmente buenos porque, oye, si vas caminando por un bordillo en el 10º piso de un edificio, oye, sería bueno que tengas miedo porque te está cuidando. Exacto. Sería bueno que tengas miedo a cruzar la calle sin ver el semáforo. Sería bueno, ¿cierto? Entonces, no lo pongas de esta manera, de que es miedo, no tener miedo es lo que tienes que hacer. No, es bueno tener miedos, pero hay que saber que esos miedos no te paralicen, ¿cierto? Que esos miedos que es una emoción básica en el ser humano, Javier, y por eso tiene que estar presente. Lo que tienes que hacer es controlar la cantidad de miedo que tienes para que esto no sea un paralizante. Totalmente. Entonces, sí se puede hacer. Puedes utilizar el miedo como motor de construcción, sí. Recuerden nada más, si es que no te paraliza. Si no te paraliza, lo puedes hacer sin ningún inconveniente y lo puedes trabajar. ¿Listo? Entonces, ya saben, ahí está. Mayra ya colocó. Muchísimas gracias, Mayra. Qué linda, Mayra. Ya colocó ahí que tú puedes hacer, creo que puedes dar clic ahí o no, ¿no es cierto? Entonces, buenísimo. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectados. Recuerda, mañana a las 13 horas, de 13 horas a 14 horas, hora de Ecuador, Colombia, Perú. Vamos a estar todavía en el día número 3 de la semana de la PNL. Invita a tus amigos, envíales por WhatsApp. Hey, voy a estar conectado. Te vamos a enviar también el link para que puedas estar conectado y no te pierdas este tercer día dentro de la segunda semana de la PNL. Un abrazo a todas las personas. Cuídense. Si es que no te ha llegado el regalo, por favor, escríbenos en el Facebook de PNL Esfera. Facebook PNL Esfera. Nos escribes, te enviamos a través de esto el regalo. Tenemos varios grupos de WhatsApp, lo vamos a colocar ahí también el regalo para que puedan descargarse y que podamos estar contentos también todos ahí. Así es que mañana hablaremos de visual auditivo kinestésico, sus modalidades y también el tema de aplicaciones. Es que será un placer estar con ustedes. Veamos qué entrenadores, qué personas nos están acompañando. Gracias, Alejo, por estar con nosotros. Gracias a Andrés, gracias, Pablo, por también participar con nosotros el día de hoy. Está Alejo también escuchando ahí al ladito. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, súper gracias. Ahí están, súper gracias. A todos un abrazo, nos vemos el día de mañana y cuídense, que esto recién está comenzando. Un fuerte abrazo con todos. Gracias. Chao. Muy bien, ahí dicen también, disfruto mucho sus charlas. Nos vemos el día de mañana. Muy bien, invita a tus amigos. Recuerden, inviten a sus amigos para que más personas puedan estar con nosotros acá, escuchando un poquito este tipo de información. Estamos seguros te puede cambiar la manera en que estás viviendo tu vida. Un abrazo, cuídense y nos vemos el día de mañana. Chao.